Compañeros, siguiendo la clase prevista para el día de hoy, vamos a retomar la clase prevista para el día de hoy. Vamos en esta oportunidad a hacer un análisis, absolviendo las respuestas a las tareas que se les asignó hasta el día de hoy. He lanzado algunas iniciativas para motivar el debate dentro del aula y eventualmente ir generando una suerte de discusión dentro de lo que vamos viendo poco a poco y así, bueno, ir aclarando conceptos para aterrizar a lo que es nuestra asignatura, que es procedimientos especiales. De hecho, la primera hipótesis, la primera tarea que les lancé era discutir y analizar la diferencia que existiría entre la supremacía y la primacía de la Constitución. Usualmente estos dos conceptos van muy interrelacionados. De hecho, mucha gente piensa que son lo mismo. Y bueno, es cierto que guardan una interrelación muy profunda, pero hay que tener presente de que son dos conceptos que denotan o alcanzan o indican cosas distintas. De hecho, el concepto de supremacía de la Constitución es un concepto, digamos, central dentro del derecho constitucional, porque es el concepto que nos permite de alguna forma validez material. Quiere decir que la supremacía de la Constitución puede efectivamente tener estas dos dimensiones. Puede ser la supremacía material y también la supremacía formal o procesal, que es un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero que en su caso denota que ninguna de las normas inferiores, sean leyes, sean decretos supremos o eventualmente sean sentencias o sean leyes municipales o leyes departamentales, pueden contradecir o puedan negar o puedan, digamos, avasallar lo que está previsto en la Constitución. ¿Por qué? Porque solo son válidas, materialmente hablando, aquellas normas que eventualmente respondan al sentido de lo que dice la Constitución. Solo son materialmente válidas aquellas leyes, por ende, que se ajusten, que se acomoden, que respeten a lo que formalmente establece la Constitución. De hecho, también se dice que en términos, digamos, de supremacía procesal o supremacía no solo material, también se establece de que la, por ejemplo, producción y creación de normas dentro del Estado, como por ejemplo son las leyes, deben respetar los procedimientos que están establecidos en la Constitución. De modo tal que si, por ejemplo, una ley contradice, contraviene, una ley, digamos, va en contra de los procedimientos que se han establecido en la misma Constitución para la creación o promulgación de estas leyes, automáticamente también esas leyes resultan siendo inconstitucionales. Entonces, la Constitución implica que implica reconocer que esta norma, dentro de la noción de supremacía, es la norma que eventualmente fundamenta el resto del orden jurídico. Es la norma que eventualmente justifica, legitima, da las pautas y da los parámetros para todo el desarrollo y la construcción del orden estatal dentro de un estado en concreto, lo cual además, como dice acá, denota una cualidad política, ya que no puede existir dentro del estado, dentro de un país, digamos, un poder, no puede existir una institución, no puede existir un instituto, digamos, fundamental dentro del Estado que no esté reconocida, que no esté amparada en la constitución política del Estado. Entonces, la noción de supremacía nos lleva a reconocer, en primer término, que existe una jerarquía de normas, que existe un orden lógico, jerárquico dentro de la normativa jurídica del Estado y eventualmente implica reconocer que esta misma Constitución también establece parámetros de validez tanto formal como material para que las demás normas dentro del Estado tengan validez. De modo tal que si una norma, por ejemplo, una ley, no se ajusta o no se acomoda al tenor de la Constitución, automáticamente esta ley puede ser considerada como una ley inconstitucional. Entonces, de esta noción de supremacía, vamos a entender que todas las normas jurídicas se subordinan a los parámetros que establece la Constitución. Por ejemplo, si la Constitución dice que en Bolivia se prohíbe la esclavitud, eso significa que ninguna ley, ninguna, digamos, institución,
ni tampoco ningún grupo social puede practicar la esclavitud. Si, por ejemplo, la Constitución dice no hay cárcel por deudas, o por ejemplo la Constitución dice se presume la inocencia del imputado mientras no se demuestre su culpabilidad, pues ninguna ley, ninguna decisión, ninguna sentencia, ninguna resolución, ningún decreto supremo puede decir lo contrario que lo establecido por la Constitución política del Estado. De modo tal que todas las normas ordinarias o inferiores se acaban subordinando a los parámetros y a los conceptos que establece la Constitución política del Estado dentro de un orden jerárquico de normas, donde hay normas que tienen, como ya les dije, mayor fuerza, entre comillas, normativa, y otras que tienen menor fuerza dentro de esa estructura jerárquica. Esta supremacía de la Constitución, además, en su caso, implica reconocer que la Constitución, además, tiene un componente político, porque cuando se aprueba o se promulga una Constitución política del Estado, esencialmente lo que se hace es además reconocer una norma que fundamenta los cimientos políticos del Estado. Es decir, la Constitución no solo te reconoce ciertos parámetros jurídicos en términos de derechos fundamentales y garantías, sino que además la Constitución lo que hace es establecer los lineamientos generales de cómo un Estado se estructura, cómo un Estado se conforma, cómo un Estado eventualmente se organiza. Por ende, la Constitución es además suprema, se dice, porque esta Constitución establece la forma en cómo se organiza la comunidad política dentro del Estado, de modo tal que a partir de esta Constitución, esencialmente se derivan otros datos y otros aspectos además fundamentales. Por ejemplo, la Constitución crea los poderes públicos dentro del Estado. En el caso de Bolivia, los poderes públicos se ejercen o se expresan a través de los órganos de poder. Estos órganos de poder son el ejecutivo, el legislativo, el judicial y bueno, ahora tenemos el electoral. Son 4 órganos de poder que nacen a partir del reconocimiento constitucional. Segundo, se dice que esta Constitución además define las competencias y funciones, de modo tal que cada institución dentro de un Estado tiene tareas y funciones delimitadas constitucionalmente. Les pongo un ejemplo. La facultad, por ejemplo, de promulgar, redactar y aprobar leyes es una facultad del órgano legislativo. En cambio, la facultad, por ejemplo, de administrar justicia es una facultad del órgano judicial. Esas funciones claramente delimitadas devienen de la Constitución política del Estado, de modo tal que ningún órgano, ninguna institución puede ejercer otras funciones y otras competencias que no tengan su origen en la Constitución política del Estado bajo sanción de nulidad. De modo tal que si, por ejemplo, una entidad ejerce una competencia que no está constitucionalmente reconocida a su favor, automáticamente esos actos o actuaciones resultan nulos de pleno derecho. Tercero, se dice que además de esta noción de que la Constitución es norma suprema, ¿no?, la más alta dentro del Estado, se establecen además, por ejemplo, procedimientos de creación normativa. Cuando uno lee la Constitución política del Estado, se encuentra con el hecho indiscutible de que además la Constitución reconoce los procedimientos que se deben seguir para eventualmente aplicar y promulgar una ley dentro del Estado. Hay procedimientos concretos, hay facultades reconocidas que te dicen y te indican cómo se crea, entre comillas, una norma jurídica. De modo tal que esos parámetros también están establecidos en la Constitución política del Estado. Cuarta categoría o cualidad de la supremacía. Se dice que la supremacía de la Constitución además implica reconocer los derechos fundamentales de los estantes y habitantes, de modo tal que los derechos que una persona tiene dentro de un Estado son aquellos derechos que están reconocidos esencialmente en la Constitución política del Estado. Ya más adelante vamos a ver cómo esta evolución cronológica de los derechos fundamentales en Bolivia tiene una suerte de historia que va muy ligada con los cambios políticos que se han dado en el país. Ustedes ya han visto, por ejemplo, que gracias a la Constitución de 1938, que instala en el país la tesis del constitucionalismo social, en Bolivia se permite reconocer lo que son los derechos sociales o los derechos laborales.
¿no? Gracias a esa reforma. Entonces va a haber otras reformas en el tiempo, como por ejemplo la reforma del 94 o la reforma del 2009, que es mucho más reciente, que ustedes han podido vivir, que van a ser reformas que van a ir amplificando el espectro de derechos a favor de la gente, de modo tal que estos derechos esenciales o fundamentales, igual que las garantías constitucionales, son derechos y garantías que están reconocidas por la Constitución Política del Estado. Por ende, esos derechos vitales que tiene una persona nacen de esta norma suprema que es la Constitución Política del Estado, que además, para concluir esta lectura rápida de supremacía, implica reconocer la existencia no solo de derechos y garantías. De hecho, usualmente la gente piensa que cuando hablas de una constitución hablas solo de derechos y garantías. Y eso está bien, pero es incompleto. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución no solo se habla de derechos y garantías, se habla también, por ejemplo, de deberes. Hay deberes constitucionales. Pero también hay otras dos categorías conceptuales, que son los valores constitucionales y son los principios fundamentales o principios también constitucionales. Entonces, la Constitución no solo reconoce derechos, no solo reconoce garantías, sino también reconoce deberes, reconoce valores y reconoce principios que son digamos, los marcos interpretativos en los cuales nuestra comunidad social se desenvuelve. Aquí viene el concepto colateral, que es el concepto de primacía. El concepto de primacía en realidad deriva de la noción de supremacía constitucional, y el concepto de primacía en realidad hace referencia directa a la noción de preferencia, ¿no? De hecho, la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que la primacía hace referencia a la superioridad, a la ventaja o excelencia que algo tiene con respecto a otra. Y es justamente este concepto y esta noción de preferencia que va a indicar que la primacía, que en muchos casos fue, como en este caso una jurisprudencia del 2006, fue manejada, digamos, de modo conexo con el concepto de supremacía, empero la primacía va a implicar, en términos concretos, la facultad o la posibilidad que tiene un juez, como ya les dije antes, de aplicar preferentemente la norma superior que a su criterio resulte mejor aplicable a un caso concreto en desmedro de la norma inferior. Entonces, si por ejemplo tienes una ley que reconoce o reconocería la pena de muerte, tú como juez estás obligado a aplicar con preferencia, lo que dice la Constitución Política del Estado, porque es una norma suprema y que además es una norma primaria que goza de primacía, es decir, se la debe aplicar de modo preferente. ¿Y qué dice la Constitución? Dice que en Bolivia no existe la pena de muerte. Entonces, la primacía implica reconocer la facultad, la opción que tiene un juez para eventualmente aplicar preferentemente los mandatos de la Constitución por encima de una norma inferior que resultase lesiva, contradictoria a los parámetros que establece la Constitución Política del Estado. Entonces, primacía es un concepto que deviene de la noción de supremacía, pero que eventualmente implica la preferencia que tiene la Constitución para ser aplicada, aun cuando una norma no sea declarada inconstitucional, pero para ser aplicada con carácter preferente sobre otras normas que resultasen desfavorables o mayormente lesivas a lo que se ha establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, esa es la diferencia así de simple entre supremacía y primacía. De hecho, esta noción de primacía de la Constitución está mejor desarrollada de modo visible, digamos, en la Constitución de 1861, en la Constitución de 1868, el artículo 95, en la Constitución de 1871, artículo 104, o por ejemplo la Constitución de 1878, artículo 137, que te va a decir básicamente que las autoridades y jueces y tribunales tienen el deber de aplicar esta Constitución con preferencia a otras leyes que resultasen lesivas
o que vayan a establecer parámetros contradictorios a lo que se ha establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces vean esto, este concepto de preferencia es el concepto de primacía. Por ende, si usted es juez y tiene que resolver una causa y existe una ley que a su criterio encuentra una interpretación o una aplicación que restringe, lesiona o menoscaba un derecho de la Constitución, usted tiene el deber, aplicando la noción de primacía de la Constitución, de aplicar preferentemente este mandato superior por encima de un mandato inferior. Ese es el concepto de primacía constitucional. Bueno, vayamos a la segunda discusión y a la segunda tarea que se presentó a la clase. Era referida a la inversión de la prueba. Les dije que en materia laboral rigen ciertas reglas muy especiales, muy particulares a mérito de este carácter protectivo que tiene el derecho laboral y que se consolida gracias a la reforma de 1938. Y les dije que una de esas reglas es que en materia laboral rige el principio de la inversión de la prueba. ¿Qué significaba la inversión de la prueba? Significaba que cuando el trabajador plantea una demanda contra el empleador, contra el empresario, el empleador no está obligado, como usualmente pasa a quien demanda, a aprobar la pretensión, sino que en realidad es al revés. El trabajador solo demanda y eventualmente el empresario o el empleador tiene el deber de demostrar lo contrario, de modo tal que la inversión de la prueba no la tiene quien demanda, sino quien es demandado. Esa regla es una regla muy propia del derecho laboral que no se aplica esencialmente, por ejemplo, en derecho civil, valga el ejemplo. La pregunta es por qué existe eso y la respuesta es bien simple. Cuando hablamos de regular relaciones laborales, como pueden ver estas dos gráficas que les he puesto para ilustrar la discusión y para enriquecer el debate, en realidad hay que partir indicando de que el derecho laboral regula relaciones profundamente desiguales. El derecho laboral regula relaciones de trabajo que en el fondo encierran profundas desigualdades. Claro, porque no es lo mismo, digamos, regular, digamos, problemas jurídicos entre dos personas, entre comillas, iguales, que entre un trabajador que solo tiene su fuerza de trabajo y las cadenas de la opresión, como diría Marx, ¿no? Y un empresario que eventualmente tiene, pues, no solo el poder económico, además tiene la capacidad de ser dueño de la empresa, y eso le da ciertos poderes adicionales. Entonces, el derecho laboral regula, como pueden ver en esta imagen o en este chiste que está graficado en esta también imagen, regula relaciones profundamente disímiles, donde una persona, digamos, tiene solo su fuerza de trabajo para ofrecer, y un empleador que además de ser el dueño de los medios de producción, tiene además del capital que le da otro tipo de accesos y facilidades. Entonces, para igualar este tipo de relaciones tan disímiles, tan contradictorias y tan, digamos, ambivalentes, tan polares, tan radicalmente polares, digamos, es que el derecho, a partir del constitucionalismo social, ha establecido este tipo de reglas, como la inversión de la prueba junto a otras, como por ejemplo el principio protectivo, que también sale en la ley del trabajo, para establecer un mínimo de equilibrio en estas relaciones profundamente desiguales, ya que se dice, la doctrina dice, que el empleador tiene tres poderes. Tiene el poder económico, porque es el dueño del capital y de la empresa. Tiene el poder social, que deviene de este poder económico, tiene amistades, puede llegar a ciertos ámbitos y sectores que no llega el trabajador, y además en muchos casos tiene poder político, que deriva del poder que tiene, claro, eventualmente el ser dueño de empresa y manejar plata. Le da la facilidad de acceder a ciertas autoridades, de acceder a ciertos actores políticos que, digamos, no tiene esa facilidad el trabajador. Entonces, para igualar esas relaciones tan disímiles, tan diferentes, tan desiguales, la ley ha establecido un conjunto de reglas para buscar un equilibrio. Para lograr un equilibrio entre los poderes económicos reales del empleador y las facultades, en este caso muy reducidas, del trabajador.
Esa es la esencia en realidad del derecho laboral y es a partir de esta realidad que se reconoce esta regla dentro del derecho laboral boliviano. Vamos a otra pregunta que les lancé y que quedó pendiente de análisis. Es la referida al concepto de desahucio. El desahucio, para ir aclarando conceptos, consiste en el pago de 3 salarios que realiza el empleador, el empresario, al trabajador despedido. Por ejemplo, si yo soy empleador, soy empresario, y tengo un empleado a mi cargo, yo lo despido de la noche a la mañana, eso es despido intempestivo, le tengo que pagar por ese despido intempestivo 3 salarios. ¿Ya? Eso, el despido intempestivo, como ya han visto ustedes en la clase, es una figura que está ya prácticamente casi deshecha en la normativa laboral boliviana, porque para despedir a un trabajador hay básicamente 2 reglas: que el trabajador incurra en una causal de despido y que esa causal sea aprobada además en un proceso de despido del trabajador. Pero pueden darse casos donde el empleado o el empresario despide al trabajador de la noche a la mañana y el trabajador decide aceptar el despido y se va, decide irse. En ese caso, si el trabajador acepta ese despido intempestivo, la ley dice que el empleador tiene que pagar 3 salarios a favor del trabajador por concepto de desahucio. La pregunta es, ¿por qué y de dónde nace la idea de los 3 salarios? ¿Por qué no son solo 2? O mejor aún, ¿por qué no son 4 o 5 salarios? ¿Por qué solo debe pagar 2? ¿Por qué solo debe pagar 3, perdón? Y no 2 o 4 o 5 o 6. Bueno, la idea de motivar esta pregunta, y que nadie la respondió bien, por cierto, porque todos han respondido con criterios jurídicos, porque la ley dice, porque tal artículo indica, porque el derecho así establece, porque las convenciones así lo dicen, otros me han respondido, pero en realidad la pregunta no era esa, la pregunta era tratar de indagar el por qué se tiene que pagar 3 salarios y no más o menos salarios. ¿De dónde nace la idea de que solo sean 3 salarios? Bueno, la respuesta a esta pregunta es bastante simple. En realidad, la idea de pagar 3 salarios y no 2 o 4 o 5, en realidad responde a una suerte de cálculo científico del tiempo que le toma a un trabajador despedido el encontrar una nueva fuente de trabajo. Es decir, si yo tengo un empleado y lo despido el día de hoy, ese trabajador despedido va a tener un tiempo en el cual va a tomar para conseguir un nuevo trabajo. Es decir, que el encontrar un nuevo trabajo usualmente no es una tarea que sea de la noche a la mañana. De hecho, hay un cálculo científico y de hecho hay unos parámetros de tiempo que están reconocidos en estudios sobre este tema. De hecho, se dice que cuando un trabajador, por ejemplo, es despedido de su trabajo, este trabajador, para encontrar un nuevo trabajo, incurre en ciertos costos de búsqueda, que básicamente son 3 tipos de costos. Por ejemplo, costos directos. ¿Qué implica los costos directos? Implica reconocer que el trabajador, cuando es despedido, para buscar un nuevo trabajo, empieza a buscar este nuevo trabajo comprando periódicos, buscando revistas, buscando en el internet convocatorias, preguntando a amigos, yendo a dejar su currículum a varios lugares, para lo cual requiere gastar en pasajes cada día, hace llamadas de teléfono, como etcétera. Es decir, el trabajador, para encontrar un nuevo trabajo, incurre en ciertos costos directos inmediatos que implican el uso de fondos económicos para buscar un nuevo trabajo. Por ejemplo, fotocopiar tu currículum, por ejemplo, usar el internet, por ejemplo, hacer llamadas de teléfono, entre otras, son algunos de los costos que implican buscar un nuevo trabajo. Segundo, existen costos en términos de tiempo. Claro, entre el despido y el encontrar un nuevo trabajo, en realidad transita o transcurre un tiempo que, claro, en el caso del trabajador, va, digamos, generando una serie de imprevistos.
Por ejemplo, en ese tiempo que está desempleado o está vacante, el trabajador puede, digamos, acarrear enfermedades, puede sufrir un accidente al justamente buscar un nuevo trabajo, puede incurrir ciertos gastos en el día que pasa, en sus necesidades básicas de subsistencia, en los pequeños actos de vida social que puede hacer, como compartir una comida, una salteña, un refresco. Y claro, finalmente también se reconocen otro tipo de gastos o costos que son los costos de oportunidad, ¿no? Que a veces implica la obligación que tiene el trabajador de aceptar cualquier nuevo trabajo, aun cuando este trabajo no sea lo óptimo para lo que él busca o pretende. Entonces, la idea de pagar 3 salarios por concepto de desahucio después que se despide a un trabajador es que esos 3 salarios le permitan solventar esos gastos durante el tiempo que va a estar cesante, durante el tiempo que va a estar desempleado. Que claro, son gastos concretos que se pueden cuantificar incluso, pero que según los estudios, digamos, en otros países, esos gastos implicarían un tiempo de estar más o menos 3 meses desempleado. Y por ende, esos 3 salarios que se le paga por concepto de desahucio son 3 salarios que vendrían a cubrir esos gastos en los cuales va a estar o va a incurrir el trabajador los próximos 3 meses, entre tanto encuentre un nuevo trabajo. Pero ¿qué sucede? Sucede que en otros países, efectivamente, el tiempo que tarda o demora un trabajador en encontrar un nuevo trabajo, efectivamente es de 3 meses o 90 días, ¿no? Por eso se paga 3 salarios. Pero en el caso boliviano, el promedio básico es de 5.2 meses. Es decir, que este pago de 3 salarios a la luz de la realidad boliviana es un concepto incluso irreal. ¿Por qué? Porque no logra cubrir los 5.2 meses que el trabajador va a estar desempleado y sin trabajar, y eventualmente solo le cubren 3 meses de desempleo. Por ende es un tema que es bueno siempre saber, y eventualmente es un tema que está pendiente de discusión y análisis dentro el derecho laboral boliviano, ¿no? Hay un pequeño comentario, un artículo que hace años ya hice sobre esto, y bueno, sobre estos parámetros, ¿no? Que lo pueden ver en este artículo que está en el librito que les he comentado, está en la página, concretamente les digo, lo tengo aquí a mano, en la página 127 del librito, y les pedí que la lean para la anterior clase, y que eventualmente te explica un poco esta figura. Y es más, había un momento en que en Bolivia se planteaba la idea de que el desahucio debe ser 4 salarios y no solo 3, ¿no? Justamente para responder a este parámetro de 5 meses que tarda el trabajador en encontrar un nuevo empleo. Bueno, con eso básicamente, mis queridos compañeros, hemos acabado y hemos absuelto, creo, con claridad las dudas que tienen y tenían sobre las discusiones planteadas en la clase. Muchas gracias.